Buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a un nuevo webinar del Centro de Innovación de la Municipalidad de Miraflores. Estamos a minutos de empezar con el webinar y tenemos como conferencista a Jimmy Aguirre Morales. La conferencia se llama Lean Canvas Construyendo Modelo de Negocios y vamos a dejar a que las personas puedan ingresar en 5 minutos mientras realizamos una pequeña mini entrevista. Para ello estará Juan Carlos Hueso, el coordinador del Centro de Innovación, para las preguntas hacia Jimmy. Bienvenidos, Juan Carlos, bienvenidos, Jimmy. Hola Oscar, muchas gracias. Hola Jimmy, bienvenido. Hola, hola. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar, como dice Oscar, mientras van ingresando los participantes, a conocer un poquito de nuestro ponente, de Jimmy Aguirre Morales. Yo tuve el gusto de conocerlo a Jimmy en la docencia en la universidad, sí, hace unos años, y nada, lo tenemos aquí ahora y para que también lo puedan conocer ustedes, nuestros participantes, vamos a hacerle algunas preguntas. Para empezar, Jimmy, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu hoja de vida, de tu experiencia en el ecosistema de innovación. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo empezaste? Gracias, Juan Carlos y Oscar. En realidad es una pregunta bonita. Estando en la universidad comencé con los temas de emprendimiento sin darme cuenta. En realidad lanzamos una revista y, y estábamos convencidos que con esa revista, cuyos contenidos eran muy potentes, con gente muy valiosa, podíamos hacer una suerte de encaje con el público, ¿no? Con nuestra población estudiantil. Y realmente el contenido era muy bueno, eh, pero la gente no tenía interés en ello. Esa fue la primera y dura experiencia al momento de emprender un boletín en el que invertimos dinero con el propósito de sensibilizar en muchos temas y la verdad que a nadie le interesaba. Entonces eso nos hizo pisar un poco, aterrizar y plantearnos de pronto que teníamos que entender mejor qué era lo que la gente quería a partir de algunas propuestas nuestras, ¿no? O sea, y en ese sentido, en ese largo camino, nos fuimos ya vinculando con gente mucho más grande, como por ejemplo la organización Halls Price. Eh, Algunos de ellos ya han desfilado por aquí, por el Centro de Innovación de Miraflores, como Ronald Barzola, Claro. quien me extiende una invitación que gustoso yo acepto, precisamente porque la idea era formar parte de este grupo, que no es otra cosa que una fondeadora de emprendimientos juveniles, y su sello es el impacto, ¿no? El impacto social. Entonces, por ahí hay una suerte de conexión muy grande entre lo que yo venía haciendo con lo que ellos de manera global pretendían, ¿no? Realizar, ¿no? Impactar. Y, y bueno, en realidad fue en ese proceso en que conocimos mucha gente valiosa que se fue sumando y de pronto lanzamos varias propuestas, algunas de ellas quedaron en etapa de ideación, validación, y otras sobrevivieron hasta la pandemia, ¿no? En realidad, cuando me preguntan a veces cómo estás, yo la verdad que en este confinamiento responsable digo que bien y resistiendo al miedo, pero, pero creo que con un mensaje también de optimismo, porque realmente debemos aprender a convivir en este escenario y precisamente en este contexto de alta incertidumbre, creo que es donde debemos repensar nuestras propuestas o modelos de negocio. Y seguimos en eso porque creo que hay muchas cosas que podamos compartir y más aún cuando alguien ha estado en la trinchera y tiene heridas de guerra, ¿no? Creo que es mucho más significativo. Claro que sí. Muy bien, Jimmy. Y cuéntanos un poquito a nosotros, al público, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a desarrollar, construir algunos modelos de negocios, ver un escenario post pandemia, o post cuarentena, mejor dicho, en el que tomaremos algunos casos
normalmente siempre nos piden cómo aplicamos lo que se ha comentado y voy a empezar al revés, voy a empezar un poco con algunos ejercicios prácticos y luego termino con la parte teórica para ir de alguna manera conduciéndolos en ese sentido. Yo la verdad que detesto el tema del monólogo. Sí sería importante la participación, que comenten, para que no se nos pierda alguna pregunta, alguna inquietud. Capaz Oscar nos puede ayudar con el chat, Sí. donde conforme van surgiendo las inquietudes, las vayan escribiendo y de manera ordenada iremos atendiéndolas. Creo que eso podría ayudarnos mucho en este escenario, ¿no? De videollamada. No sé si el audio está legible. Sí, se escucha Sí, bien. se escucha bien, Correcto. igual lo pueden confirmar por chat. Ujú. Ahora, Jimmy, y dime una cosa, eh, respecto a las metodologías ágiles, ¿por qué tú escoges Lean Canvas respecto a otras metodologías? Ah, ¿Por qué la excelente. prefieres? Es otra interesante pregunta. Lean Canvas es una herramienta adaptada del Business Model Canvas de Osterwalder. Realmente permite que la persona se centre más en el problema, porque de alguna forma esta herramienta, cuando hablo de adaptación, ha hecho algunos cambios en algunos bloques del lienzo Canvas tradicional, y me parece que es mucho más conveniente para emprendimientos en etapa temprana. Digamos, para una empresa que ya conoce cuál es su modelo de negocio, quién es su segmento, eh, el lienzo Canvas de Osterwalder funciona muy bien, porque habla de socios claves, actividades claves, pero como lo decíamos al inicio, en un contexto de alta incertidumbre, donde estamos en una suerte de desarrollo de cliente, de la búsqueda de un modelo de negocio, eh, es conveniente de alguna forma plantear nuestras presunciones en este lienzo, en esta herramienta, y irlas validando, ¿no? Yo creo que en la medida que esta validación sea positiva, es que el mercado reacciona positivamente y lo hacemos de manera rápida, ¿no? Creo que eso es lo potente de esta herramienta. Yo espero que puedan llevarse algo que sea provechoso para todos. He preparado una presentación, más con ejercicios que nos obliguen a aterrizar en lo que realmente importa, que son los problemas. Les cuento que muchas personas a veces se acercan con ideas eh, interesantes, pero pretenden a veces que yo las valide. Y Mm, la verdad que ah, es mejor que lo haga el mercado, ¿no? el mercado, el Eh, consumidor, así es. claro, porque la verdad pues me convierte en una suerte de gurú de los negocios y no tengo tal pretensión, ¿no? Eh, ni, ni, ni pretendo aquello, pero parece que a veces las personas esperan eh, vender sus soluciones y no enfocarse en lo que realmente importa, en los problemas, ¿no? Y el lienzo Canvas comienza, el Lean Canvas comienza evidentemente en su primer bloque con problemas, o sea, identificar problemas, que implica una serie de estrategias para poder identificarlo también, ¿no? Ujú. Eso iremos también durante la conversa, dilucidando un poco más, de repente en esta suerte de presentación, todavía es muy, muy breve, y espero realmente estar a la expectativa del público. La gente del Centro de Innovación siempre ha sido un público muy interesante, muy, muy activo, y yo a veces me pongo intenso en Miraflores. Entonces, vamos a ver cómo la tecnología hace posible que nos acerquemos a pesar de las distancias. Excelente, excelente, Jimmy. Bien, Sí, ya bien. hemos contado contigo en presentaciones presenciales, pues sí, sí, claro que sí. Sí, sí, claro, Claro, al claro. final, como tú Dime. bien dices, es más un papel de facilitador que tú tienes, más que de consejero cuando se te acerca una persona a pedirte, ¿no? Una opinión, ¿no? Sí, efectivamente, lo más conveniente es en realidad conocer un poco qué está haciendo para ver desde el papel de qué manera hay una suerte de coherencia en algunos bloques que son básicos, con los que debe contar por lo menos al inicio. Ujú. Pero siempre existe la obsesión por no querer hacer las cosas mal. Entonces están pensando más en propuestas que a veces no necesariamente son relevantes para el público, ¿no? Pueden que lo sean para uno, pero no para el público. Y realmente quien está dispuesto a abrir la billetera son ellos, ¿no? Y nosotros de alguna forma debemos buscar una suerte de encaje entre lo que
proponemos y lo que el público desea, necesita. Perfecto. Y esa es la parte más difícil, ¿ah? En realidad, esta declaración suena sencilla, pero es todo un trabajo sistemático, sobre todo rápido, ¿no? Y ir validando. Es una suerte de aprendizaje experimental. Es el método científico, en realidad, ¿no? Es el método científico, uno tiene hipótesis que va validando, pero que en buena cuenta también debe ser claro que estas hipótesis deben contrastarse con la realidad, ¿no? A veces nos planteamos escenarios futuristas o de pronto en temas de viabilidad no tengo todavía las habilidades para desarrollarlo, ¿no? En todo caso, sería genial contar con un equipo que me garantice que yo pueda ejecutar aquello, porque en realidad, como lo decían ustedes, las ideas pueden ser muy buenas. Y a mucha gente se le ocurrió Facebook mucho antes que Mark Zuckerberg, pero otra cosa es la ejecución, ¿no? Claro. Y la ejecución realmente sí es lo que marca la diferencia. Hay un mantra que se los comparto. Esto seguro que los han escuchado, pero capaz el público también, algunos sí, algunos y otros no. Es que muchos inversores en este contexto, a pesar de la pandemia, se están invirtiendo en startups, incluso peruanas, como Creana o Simba, por ejemplo, por mencionar dos locales. Y muchos inversores le apuestan más no al caballo, sino al jinete, ¿no? A veces es mucho más valioso creer en el equipo que en la idea, ¿no? O sea, de nada sirve una idea buena si el equipo no tiene, digamos, las condiciones, un tema de habilidades sociales también de por medio, para poder sacarlas adelante, ¿no? Entonces, esa era una suerte de reflexión y creo que con esta herramienta, como les comentaba, el Lean Canvas, podemos hacer cosas bonitas y como dice otro manta africano, si crees que alguien pequeño, como una startup, por ejemplo, ¿no? Que utilice estas herramientas, no es capaz de hacer ruido, es porque seguramente nunca te ha perturbado de noche un zancudo. Muy bien. Entonces, Muy vamos a bien. ver qué tanto ruido pueden hacer la gente que nos acompaña hoy, que entiendo son de diversas partes de Lima, y eso nos da una mirada mucho más enriquecedora. Hay otras experiencias, y siempre en los emprendimientos proponer una mirada regional o global, ¿no? Excelente. Muy bien. Bien. Ya hemos calentado motores, como se dice. Vamos a empezar entonces. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida y las gracias a nuestro público por su presencia, a nuestro expositor Jimmy Aguirre también. Gracias, Jimmy, por acompañarnos y bienvenido. El tema que vamos a ver el día de hoy es el de Lean Canvas, construyendo un modelo de negocios. Y nuestro expositor es Jimmy Aguirre Morales. ¿Quién es Jimmy Aguirre? Jimmy Aguirre es docente y coordinador de emprendimiento de alto impacto, con estudios de maestría en gestión educativa y coordinador en innovación en la Universidad Tecnológica del Perú. También ha sido docente durante muchos años en la Universidad Científica del Sur. Adelante, Jimmy, con tu presentación. Gracias. Entonces, si me permiten compartirla. Sí, estás confírmanos si puedes compartir la pantalla. ¿Te sale la opción? Sí, sí, nos sale la opción. ¿Ya? Ya está. Bueno, adelante. Gracias. Muy gentil, ¿eh? Reitero el agradecimiento por la invitación. Siempre es bueno generar estos espacios y sobre todo gente como ustedes. La verdad, Jimmy, ¿explicaste a los participantes cómo va a ser la dinámica de participación? Gracias por recordarlo. Lo había mencionado, pero de pronto lo reitero, no hay ningún problema. Lo ideal sería que conforme vayan surgiendo sus inquietudes, las registren en algún chat, puede ser a través del propio Zoom o alguna otra mensajería instantánea que Claro. prefieran. Y digamos que ya para la parte en la que estamos
a mitad de escena puedan ir surgiendo algunas de estas inquietudes y al final, en una segunda ronda, a aquellas otras interrogantes que surgieron a última hora, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Te parece bien? Perfecto. Sí, se Está ve bien. bien. Correcto. Bien, entonces, comenzamos, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de construyendo modelos de negocio. Bueno, hay muchas herramientas. Esta es una adaptación de lienzo Canvas tradicional y prefiero, a ver, prefiero comenzar con esta suerte de imagen provocadora, ¿no? ¿Cómo recordaremos este año, este 2020, que tanta ilusión nos trajo, ¿no? Me imagino que algunos los recordaremos con desagrado, por lo que, por lo que perdimos, o porque perdimos a alguien importante, muy querido, pero en realidad no es la primera vez que vivimos un escenario de crisis sanitaria y económica. En realidad las EPM nos han acompañado por mucho tiempo. Sin embargo, solo para hacer un poco de memoria reciente, a inicios de este siglo, que se ha convertido en desafiante, en retador, surgió en China el SARS, y de pronto pues una persona tuvo que ser obligada junto con su equipo a vivir en confinamiento durante muchos días. Y su preocupación era cómo hago para que mi equipo siga funcionando, ahora que ya no estarán bajo mi estricta vigilancia. Probablemente se distraigan con otras ocupaciones. Y realmente, pues, su equipo se convirtió mucho más potente y determinó que el trabajo remoto era una posibilidad. Hablo del año 2002 y me refiero básicamente a Alibaba. Es decir, que a veces los tiempos de crisis también tienen como contraparte tiempos de oportunidad. Cuando yo era niño, voy a hacer un poco de memoria, de pronto pues recordaba estos dibujos animados, no sé si alguien los recuerda. ¿Nadie se acuerda? Bueno, debo estar bastante viejo, si es que no se acuerdan, pero los han repetido muchas veces. Son los supersónicos. Los supersónicos en los años 60 era un dibujo interesante con una mirada futurista, ¿no? Se imaginaba el mundo el año 2062 con teletrabajo, clases online, telemedicina y videollamadas. Digamos, con estas herramientas que estamos usando, ¿no? Sin duda alguna, el futuro está muy cerca y esta pandemia en realidad no ha traído cambios, los cambios ya se venían dando, solo los ha acelerado, cambios que de pronto pudieron haberse dado en una década, se han acelerado en casi 8 meses, ¿no? Hasta hace muy poco no era probable que te reunieras mediante Zoom, es más, muchos hemos conocido la herramienta precisamente en contextos de pandemia. Bien, entonces, aquí es donde les dejo otro mantra. Habíamos comenzado con mantras en la etapa inicial, previa a esta charla, y ahora les comparto una. Se trata de un emprendimiento que surgió en la Meca, en la cuna de la innovación. Me refiero pues a Silicon Valley, ¿no? Vio con agrado cómo un emprendedor eh, decidió sacar un artefacto para hacer jugos. Lo llamó Juicero. Costaba $700, ¿eh? Pero si querías comer, o perdón, beber algún jugo de manera instantánea, sin tener que ensuciarte las manos. ¿Lo recuerdan cuando queremos hacer algún jugo de papaya? Pues de manera práctica, eh, existía este dispositivo con una lectura de QR, con una potencia increíble, incluso se conectaba al Wi-Fi. En el contexto del IoT, del Internet de las Cosas, parecía pues un poco el escenario perfecto, ¿no? Futurista, como lo habíamos dicho hace un momento. Y los fondos de inversión no dudaron en apostar por él, 120 millones de dinero para potenciar esta idea de negocio, que se veía muy interesante. Sin embargo, solo duró 16 meses.
Y básicamente este artefacto que era tecnológicamente muy bueno, por sus lectores, el chip, el código QR y todo lo demás, resultó siendo un fracaso cuando la gente se percató de que también podía hacer sus jugos sin necesidad de invertir en una máquina que lo hiciera por ellos. Y me demandaría el mismo esfuerzo y probablemente también el mismo tiempo. Como lo ven en la imagen de la derecha, vemos a un sachet de juicero siendo exprimido por las manitos, que era lo mismo que hacía la máquina que está al costado. Pero ya no tenía que invertir $700 en un artefacto que realmente era un lujo. He ahí un mantra importante de otro fondeador de los Estados Unidos, que al cliente no le importa tu solución, a ellos les importan sus problemas. A eso me refería al inicio con esta entrevista que tuvimos, que enfoquémonos en las ideas, en problemas cotidianos. Y hablando de problemas cotidianos, y dejando un poco Silicon Valley porque es un Disney para el emprendimiento, pero aterricemos también en nuestra región. Pues al sur tenemos nada menos que muchos emprendimientos interesantes, un ecosistema muy potente, más grande que el nuestro. Y de pronto, desde el año 2014, existía en el país del sur, en Chile, una ley que permitía que la gente pueda comprar los productos, digamos, a granel. Ya no necesariamente la caja completa, sino las dosis que se requiere tan solo por tu economía o por prescripción médica. Y de pronto, aquí lo que más me gusta de este asunto es que no tuvieron que desarrollar gran tecnología, simplemente una aplicación web para que la gente pueda subir su receta, es decir, que este emprendimiento es una farmacia online, 100% online, y que cumple un triple impacto. Primero, consiste en que la gente va a pagar por las medicinas que simplemente consume, con lo cual hay un ahorro. Segundo, de que esas medicinas y que a veces consumimos, pero no todo es prescrito por el médico, nos recetan de pronto 8 cápsulas, pero el paquete tenía 40, las guardamos y ese plástico que acompaña la medicina finalmente pues también es una inversión y tiene un impacto. De manera pues que al comprar lo que necesitamos, disminuimos el impacto de plástico, hay un impacto también económico, estamos reduciendo nuestros gastos y evitamos la automedicación, porque a veces cuando creemos que nos sentimos, todavía que no nos sentimos bien, pese a la prescripción médica, seguimos tomando estas medicinas. Entonces, se llama fracción, repito, y me parece una cosa soberbia. Claro que hay que tener en cuenta lo siguiente. Me imagino que alguno estará pensando, ¿y por qué no lo replicamos en el Perú? Porque en realidad las medicinas son carísimas, la gente encontraría de pronto una oportunidad al comprar la dosis justa, la dosis necesaria. El tema también va por un asunto de regulación, es decir, que en Chile existe una ley que permite que se vendan las medicinas de manera fraccionada, en dosis corroborada por una receta médica. Entonces, eso lo hace complicado aquí en el Perú, ¿correcto? Me parece que debemos tener en cuenta que a veces las ideas de negocio nos obligan a investigar, nos obligan a conocer muy bien el entorno y si existe de alguna manera eh, eh, viabilidad, no solo económica, y no solo del equipo que está al frente de ello, sino también de temas regulatorios. No sé si recuerdan ustedes, esto era un problema, eh, Pickup era una suerte de aplicativo que te permitía encontrar transporte, motos lineales que te llevaban de manera rápida y barata. ¿Era deseable? Sí, sí era deseable. ¿Era necesario? Sí. Incluso había un retorno económico, sí, para la empresa también. Pero había un tema regulatorio. El Ministerio de Transportes no autoriza que motos lineales hagan transporte público. Entonces, todo el mundo recordará lo que pasó con Pickup, ¿cierto? Esta aplicación que conectaba oferta con demanda. Usuarios que querían
trasladarse rápidamente, sobre todo en horas punta, y motorizados que estaban dispuestos a generarse ingresos en determinados picos del día, ¿no? Entonces, hay un mantra importante también, hacer cosas que la gente quiera, pero teniendo en cuenta el contexto regulatorio. O sea, nos obliga, repito, a hacer algo de investigación tecnológica, captar información y también de inteligencia competitiva. Es decir, eh, analizar esta información de manera cuantitativa y cualitativa. O sea, no basta con acopiar datos, hay que procesarlos. Creo que en este caso, fracción lo ilustra muy bien, ¿no? Como parte de algo deseable, viable y factible. Bien, entonces decíamos al inicio que vivimos una pandemia. Yo les prometí hablar de un lenguaje optimista y evidentemente no voy a defraudarlos en ese sentido. Lo que nos ha ocurrido es una tragedia, evidentemente, pero no es la primera vez y tenemos que repito, sobreponernos al golpe que hemos sufrido todos. Esto ha sido transversal. Todos, de alguna manera, nos hemos visto afectados. Pero en tiempo de crisis, 2008, eh, el subprime, Lehman Brothers, de pronto surgen algunos emprendimientos. Zoom, esta plataforma que estamos usando ahora, surge en ese contexto de crisis. Su creador, Joan, crea nada menos que una suerte de plataforma de videollamadas, cuando ya existía cuando ya existía Skype, cuando ya existía Google Meet, pero de pronto él crea una con un diferencial. Eso es en lo que pido que ustedes también se concentren. Estas startups o estos emprendimientos no son otra cosa, no son empresas, están en una etapa todavía de arranque, de inicio, ¿no? Y lo que necesitan son dos cosas. Primero, financiamiento, porque como dependen de la tecnología, necesitan mucho financiamiento, a diferencia de una MIPE, donde inviertes y tú sabes quién es tu público, ¿correcto? Aquí no sabemos realmente cómo es nuestro modelo de negocio y estamos validando. Y Zoom lo hizo. Zoom también validó con plataformas privadas para ir corroborando si realmente existe una demanda real o solo son cosas que ocurren en mi cabeza. WhatsApp también surge en este año de crisis. Instagram y Uber. Airbnb, en realidad la lista es larga, pero de alguna manera revela que estas iniciativas con base tecnológica surgieron en contexto de crisis. Por lo tanto, eh, reafirmo la condición de que también es un tiempo de oportunidades. Y evidentemente, siendo un tiempo de oportunidades, hay sectores que se han visto golpeados y hay sectores que se han visto favorecidos. Básicamente tenemos aquí algunos de ellos. Por ejemplo, el sector de la educación, que es un sector bastante tradicional, de pronto cuenta con una plataforma como Creana, que es una plataforma local que ha recibido fondos de inversión, que opera muy bien en España y en México sobre todo, y que brinda cursos dedicados al diseño, a la creatividad. Es cierto que aquí en el Perú existen instituciones reconocidas que ofrecen las mismas carreras, pero Creana encontró de pronto una suerte de necesidad que no estaba siendo atendida. Gente que a veces no puede trasladarse, que quiere seguir un curso, pero lo desea llevar en un formato online, ¿no? Y de pronto lo que nos ofrecían las instituciones era una suerte de presenciabilidad. Creo que por ahí es donde Creana, que no es una plataforma educativa, pero evidentemente es una plataforma tecnológica, se ven favorecidas, muy favorecidas. Yo creo que así como las EdTech, que son las plataformas vinculadas con la educación, mucho antes teníamos a Open English, ¿lo recuerdan? Claro, Open English tiene más de 10 años, en un momento en que a nadie se le ocurría hacer clases online. Y ahora que todo el mundo hace clases online, no olvides que ojo, que está enfocado en un determinado segmento y que tiene claro que debe tener un diferencial.
y su diferencial no es otro que el de contar con profesores nativos. O sea, eso no es tan fácil de imitar. Y eso le da una ventaja. Entonces, así como estas plataformas, EdTech, también tenemos las FUCTEP, como lo ven en la imagen, donde vemos una aplicación que está ponchando unos frutos. Pues en estos tiempos de cuarentena la gente ha cambiado un poco sus hábitos de consumo. Lo digo porque hay estudios que revelan que la gente cambia de hábitos cada 28 días, pero ya llevamos casi 8 meses y hemos cambiado muchísimo. Ahora hacemos un mayor consumo online. Si no, el e-commerce no hubiera crecido tanto. Perú era uno de los países en la región con menos e-commerce, por múltiples razones, ¿ah? Logística, el tema de phishing, pero básicamente pues éramos un poco renuentes a adoptar tecnología. Y de pronto para guardar el distanciamiento, algunos segmentos que no estaban muy entusiasmados se vieron forzados a ingresar a este sector. Y le ha ido muy bien al e-commerce. Pero, pero no solo al e-commerce. También a la gente le preocupa mucho el tema de la salud. La gente, para no ir a un centro médico y evitar, evidentemente, el contagio, ha estado haciendo muchas teleconsultas antes de la pandemia, pero el crecimiento durante la pandemia ha sido realmente muy significativo, lo que obliga a que a estas empresas a fortalecer nada menos que su eh, servicio, ¿no? Evidentemente, pues han crecido hasta algunos 300%, ¿no? Es una barbaridad. Eh, También el sistema financiero se vio forzado a que la gente ya no retire dinero de manera presencial y muchos han estado haciendo uso de canales digitales. Si alguno de ustedes conocía Yape, pero ya lo usa, es una forma de pronto de hacer transacciones a través de un clic y de manera muy sencilla. Pero recuerda, de pronto había un problema, guardar distanciamiento. Y la gente, muchos, bueno, todos nos sometimos a una cuarentena muy rigurosa, muy estricta, y en su mayoría fuimos muy responsables con ello. Y los que de alguna manera contaban con un teléfono inteligente se vieron favorecidos para poder ingresar en estos sectores que nos ofrecen evidentemente alternativas. La banca tradicional demoró un poco en dar respuestas a segmentos que no estaban siendo atendidos, pero mientras la banca respondía con sus reflejos tardíos, aparecieron otras iniciativas como las fintech, servicios financieros que dependen de componentes tecnológicos, de plataformas tecnológicas, y nos ofrecen soluciones de pago, por ejemplo, Kulki, billeteras móviles. Creo que la pandemia ha evidenciado el tema de la falta de inclusión financiera, ¿no? Vimos con mucha pena cómo hacíamos colas solamente para saber si de pronto el bono nos correspondía. Y en esas colas hubo contagio. Y en esos mercados hubo contagio. De pronto, zonas como Miraflores fueron las primeras en tener una alta tasa de contagio porque de alguna forma es un distrito pues turístico, pero pudieron de alguna forma controlar esas tasas utilizando evidentemente pues el e-commerce, ¿no? Canales digitales, por último. Guardando el distanciamiento en WOM, en Vivanda. Creo que eso era muy importante. Creo que ahí sí hubo mayor preocupación. Pero en los centros de abastos, el hacinamiento era el pan de cada día. Y la situación ahí fue otra. Entonces, veamos los problemas y busquemos soluciones. Problemas relevantes, que no le pase a uno. Puede que te pase, que les pase a ustedes, pero habría que ver a cuánta gente más, como ustedes, les sucede, para comprobar un poco el tamaño del mercado. Les cuento un caso, ¿ya? Para ir aterrizando con esto. Eh, Tenemos en Cajamarca una localidad llamada Pariamarca. Es un caserío, ¿sí? Viven casi unas
80 familias. No hay bancos, no hay instituciones que recauden servicios públicos. Por ejemplo, una agencia de agua, de luz, no hay, ¿no? Y, y tampoco hay internet, algo que para nosotros sería algo muy, muy elemental, ¿no? Pero, pero sí hay muchas necesidades. Ellos están dedicados a actividades agropecuarias y de pronto, cuando les facturan su consumo de luz, resulta que no es conveniente mantener al día el pago de la luz porque dejar mi poblado para ir a la ciudad que cuenta con un centro de recaudación me demanda casi 5 horas de viaje. Entonces, miren cómo estamos pensando en emprendimientos centrados en personas, ¿sí? Si pensamos en emprendimientos centrados en personas, cualquier pobladora de Pariamarca podría sufrir en carne propia lo que implica pagar la luz, que te corten la luz, que tu pequeño no pueda ver su programa favorito y lo que es peor, en estos contextos, ni siquiera pueda seguir aprendo en casa. O tenga que hacer la luz, perdón, o tenga que hacer la tarea sin luz. Eso sería realmente doloroso para cualquiera. Nos llena de impotencia. Pero eso pasa en zonas donde existe aislamiento geográfico, y me refiero al Perú. Nosotros somos afortunados de no tener este escenario tan cerca, eh, pero hay gente que vive este drama. Entonces, cuando nos centramos en las personas y vemos de alguna forma algunas revelaciones, vamos a llamarles insights, algunas señales que no son el problema, pero nos dan de alguna forma luces sobre lo que podría ser un problema relevante, nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer. Y de pronto vamos al problema. El problema era ese que te venía describiendo. Zonas rurales que no cuentan con bancos, que no cuentan con internet, que para hacer un pago de servicio público tienen que desplazarse de su centro poblado hasta la ciudad más cercana. ¿Y eso qué le genera? Invertir dinero, invertir tiempo, exponerme a mayor riesgo, porque en la carretera también hay inseguridad, y pagar de manera diferida la luz. Básicamente, para las empresas eléctricas, la morosidad es elemental, es muy, muy grande. En realidad estamos al borde del 40%. Esto le ocurrió a un emprendimiento fintech como Agente Cash. ¿Sí? No sé si hasta ahí me están acompañando. ¿Sí estamos? Correcto. Entonces, el asunto aquí básicamente es que no es viable para ninguna empresa tener una alta tasa de morosidad. Bueno, esta empresa es del Estado, entonces puede soportarlo, pero una empresa privada sería muy complicado. Y aquí es donde debemos determinar quién es el usuario y quién es el cliente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién es el usuario y quién es el cliente de este servicio que Agente Cash pretende que desarrolla finalmente? Es claro de que no son iguales, son distintos. Aquí, básicamente, el cliente era la empresa Electrooriente. Electrooriente tenía una alta tasa de morosidad, problemas para poder continuar con el servicio. Y de pronto, el usuario es una pobladora, un poblador que encuentra, en base a esta experiencia, una facilidad para pagar sus trámites sin tener que desplazarse, sin gastar mucho dinero, sin exponerme a la inseguridad y evitando que me corten el fluido eléctrico tan necesario. Entonces, nos damos cuenta lo siguiente. Primero identificamos el problema, regreso. Luego pensamos en la persona, en quiénes son las personas más afectadas, ¿correcto? Y de qué manera podemos ayudarlo. Y esto es inclusión financiera.
Porque aunque no lo crean, no solamente esta señora va a poder atender el pago de la luz, sino miran lo que va a ocurrir más adelante, las opciones que se pueden abrir. ¿Cuál es el valor agregado finalmente que este emprendimiento como agente cash empieza a desarrollar? No es otra cosa que reducir la morosidad de la empresa eléctrica, ¿correcto? Generar centros de recaudación más eficientes que no tienen que ser, evidentemente, oficinas de la empresa eléctrica, sino las bodegas. Siempre hay una bodeguita muy bien surtida en un pueblito. Que cuenten con un teléfono o que cuenten de pronto ya pues con internet, ¿no? Con una banda ancha no muy favorable, pero que finalmente les permite ser el único centro con conexión con el exterior. Y ese es el valor agregado. Alguien dirá, pero esto es muy fácil. Creo que esa bodeguita lo puede solucionar con POS. El POS es muy caro para los negocios. Entonces, ¿cuál es la solución? Desarrollar una plataforma web con una tecnología muy básica que ya existe, que no la tuvieron que crear. Se llama tecnología IVR. ¿Recuerdan esa llamada de voz del teléfono? Cuando ustedes marcan a un operador telefónico y de pronto le dicen, hola, ¿no? Bienvenidos. Marque 1 si desea consultas. Marque 2 reclamos. Marque 3 si desea un servicio, ¿no? O producto nuestro. Marque 4 si desea que un operador lo atienda. Esta tecnología IVR es el tema de la voz. Entonces, podemos transferir información a través de un teléfono celular, de un mensaje de texto. Y estos equipos están en todo el país. Cualquiera tiene un teléfono celular. Sí, porque en el Perú y en América del Sur, básicamente, de cada 3 personas, 2 no tienen celular inteligente. Casi 100% tienen un celular, no necesariamente un smartphone. Pero lo curioso está en que mientras de cada 3, 2 no tienen una cuenta bancaria, casi el 100% sí cuenta con un celular. No necesariamente inteligente, pero con un celular lo suficientemente básico como para recibir SMS. Y con esa tecnología de mensaje de textos, prácticamente podemos transferir información de pago. Este es el modelo de negocio finalmente de Agente Cash. Usuarios, pobladores, que recurren a un agente, a una bodeguita en su pueblo para realizar el pago, y esta información es transferida a un servidor de Agente Cash, el mismo que actualiza el servidor de la compañía eléctrica y da cuenta que se ha hecho el pago del servicio. Esto es tan interesante que la comisión, o sea, el intermediario es Agente Cash. Él cobra una comisión al cliente, en este caso a la empresa eléctrica. Y parte de esa comisión la comparte con el agente de la localidad que recauda el dinero. De manera que la comisión no se traslada al usuario, quien de por sí es parte de una población ya vulnerable. Entonces, fíjate cómo estamos promoviendo la inclusión financiera. Porque así mismo también se puede trasladar otras ideas más. Dinero, incluso bonos del Estado, en contextos de pandemia. Claro que lo importante es primero, como toda fintech, solamente dedicarse a una sola cosa. Entonces, repito, un poco para irnos ubicando, que en contextos de pandemia hay oportunidades para emprender y hay también financiamiento. Hemos dado cuenta que este año, que ha sido muy difícil, se ha financiado muchos emprendimientos, incluso peruanos. De otro lado, hemos visto que hay algunos sectores que se han visto favorecidos. Hemos hablado de canales digitales en la banca y también canales digitales en salud. Nos hemos referido a ambos casos, ¿no? Sobre todo nos concentramos en temas de inclusión financiera con el último caso llamado Agente Cash. Y es aquí donde de pronto todo lo que hemos comentado ya podemos ir organizándolos. En el lienzo Lean Canvas, que repito, es una adaptación del Business Model Canvas, vemos que primero hay que centrarnos en los problemas. Hacer una lista de 1 o más problemas. ¿Cuáles son esos problemas relevantes? Esta es una tarea en la que hay que investigar,
en las que hay que recurrir a base de datos, ¿sí? Porque podemos obtener información a través de nuestros sentidos. Nuestra observación empírica nos permite alcanzar información, pero tenemos que corroborar con una base teórica también, ¿sí? Esto tiene que estar contrastado con la realidad. Y una vez que tengamos cuenta cuál es el problema, recién podemos pensar en quién es el segmento, en a quién podemos ayudar. Si se trata de un emprendimiento social, ojo, podríamos pensar en a quién vamos a ayudar, cuál es el propósito para ayudar, ¿no? Eso es en el caso de un emprendimiento social. Eh, y luego del segmento donde identificamos quién es el usuario, quién es el cliente, ya podemos pensar recién en una propuesta de valor. Lo que normalmente ocurre es al revés. Siempre pensamos en algo que la gente necesita. Y necesariamente no es así, ¿no? No siempre es así. Entonces, una vez que tengamos la propuesta de valor, que debe escribirse y reescribirse, repito, porque no necesariamente esto se acaba con la primera impresión que tengamos. Realmente debemos saber si existe real necesidad o si nuestra propuesta de valor está solucionando algo. Y nuestra propuesta de valor debe redactarse señalando qué cosa es lo que ofrecemos. Si en el caso de Agente Cash el problema era la morosidad, ¿cierto? Los pagos diferidos, la falta de internet, tenemos que ver qué vamos a solucionar, porque no podemos solucionar todos. Entonces la propuesta de valor estaba básicamente vinculada con una suerte de hacer un sistema de recaudación más eficiente. Y pregunto, si vamos a hacer un sistema de recaudación más eficiente, ¿cuál sería el segmento de clientes? ¿Cuál sería el usuario y cuál sería el cliente? ¿Lo recuerdan? Algunos han pensado en voz alta, otros de pronto no se animan a decirlo, pero es muy fácil, ¿ah? El usuario es la pobladora, que encuentra ahora sí un centro de recaudación en su poblado, que le permite el cobro de manera eficiente. Ya no le tienen que cortar el servicio. Y de otro lado, el cliente es la empresa eléctrica. Entonces, hagamos la distinción ahí. Yo creo que con estos casos podemos ir haciendo que termine siendo más digerible esto, ¿no? El canal, evidentemente, ya se dieron cuenta, ¿no? El canal es a través de esta tecnología IBR, que repito, está a nuestro alcance. No tenemos que desarrollarla, solamente nos estamos apropiando de ella. Y acá tenemos muy claro, una ventaja especial. O sea, ¿cuál es el diferencial? ¿Por qué nos tienen que elegir a nosotros? Esto es importante. Le llaman también la ventaja injusta. Pero, ¿por qué nos tienen que elegir a nosotros? Debemos de tener algo. A ver, perdón. Ahora sí. Debemos de tener algo muy potente para que nos elijan, porque en realidad en el mercado hay muchas opciones. Luego de esto ya pensamos en una solución. No antes. Era lo que conversábamos al inicio. Siempre pensamos en una solución primero, sin haber identificado el problema. Y entonces vamos a terminar igual que Juicero, ese artefacto que permitía hacer zumos de diversas frutas, pero que no solucionaba nada. En realidad, lo habían enfocado de otro modo el artefacto. Primero, aterrizamos en el problema. ¿Qué queremos solucionar? ¿Qué tan relevante es? ¿A quién afecta esto? Ya en la parte de abajo vemos la parte financiera, ¿no? Nuestros costos fijos, nuestros costos variables, y al otro lado, las fuentes de ingresos, que eso es muy importante, ¿eh?
Esto también nos da viabilidad, porque la idea puede ser muy buena, puede ser deseable, pero de repente todavía es muy costosa. Tiene que haber una intersección entre necesidad, viabilidad y factibilidad. Sin duda alguna, acá hay un bloque que me gusta mucho, que es el de las métricas. Creo que esto es lo más potente de este lienzo Lean Canvas. Y me refiero básicamente porque lo que hemos hecho en el lienzo Canvas solamente son nuestras hipótesis, un acto de fe, nuestras creencias de cómo podría funcionar este emprendimiento. Pero para corroborar si realmente estamos en lo cierto, y aquí es donde entra en ejecución el método científico, las hipótesis son las que nos guían en este camino, debemos de comprobar realmente si estamos yendo en dirección correcta, si se validan o no, o se invalidan, ¿no? Finalmente nos obligan a hacer experimentos de manera rápida y a bajo costo. Y yo me tengo que plantear unas métricas, me tengo que plantear, bueno, voy a entonces a desarrollar este producto o servicio y, y si 6 o 7 de cada 10 están de acuerdo, pues voy validando un poco esa propuesta. Pero si no cumplen con ese indicador que yo me he impuesto, evidentemente pues debo de, a partir del feedback, a partir de la opinión de la gente, debo de ir iterando, debo de ir de alguna manera pivoteando hasta encontrar un verdadero encaje entre lo que yo como empresa quiero ofrecer y el mercado, que es lo que necesita. Cuando realmente le demos al mercado lo que necesita, porque no lo está dando la competencia, es que hemos logrado algo muy bonito, un encaje. Muy bien, no sé si hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta. Hemos hablado bastante, me parece. Sí, invocamos a las personas a que puedan compartir sus preguntas, sus comentarios en la caja de chat. A ver si alguien tiene alguna idea, una consulta respecto al tema de design, ¿cómo se llama? Lean Canvas, Link el Canvas. tema de los negocios, el tema de emprendimientos con tecnología. Díganos. Me parece que todavía no hay. En realidad, Oscar, se puede Sí, emprender de muchas maneras, pero si no tenemos como aliado a sí. la tecnología, realmente nuestras Ujú. posibilidades para escalar van a ser muy, muy remotas, ¿no? Eh, Creo Sí. que esa es la ventaja de las startups, el poder tener una base Ujú. tecnológica que con financiamiento, y Sí. existen una suerte de fondos concursables, públicos y privados, me permita escalar en un tiempo veloz, como lo hizo de pronto pues Rappi, ¿no? Como lo hizo Globo. En el caso de Rappi, hablamos de un unicornio, de un emprendimiento colombiano, ¿no? Que está ya en varias ciudades. Un libro para consultar, Sí. es una interesante pregunta. Bueno, el libro yo recomiendo, la verdad, el libro de Steve Black, lo escribo, que es el Manual del Emprendedor. Precisamente este libro sirvió de inspirador a Eric Rice para hacer el método Lean Canvas, ¿no? O Lean Startup, perdón. Muy bien. En realidad hay muchos, ¿ah? Pero depende, ¿qué cosa es lo que estás buscando? Si buscas Lean, la fuente principal es Eric Rice. Si Ujú. buscas, evidentemente, conocer un poco de dónde se nutre Eric Rice, el manual del emprendedor podría ser conveniente, pero también hay muchas herramientas más que te van a apoyar en esto para, por ejemplo, me parece que acá el problema es cómo se convirtió Business Canvas con Lean Canvas. Ah, ya, es un trabajo de Asma Urjua, el que hace la adaptación de lienzo Ujú. Canvas a Lean Canvas. Y como lo habíamos dicho al inicio, porque Lean Canvas de alguna forma es mucho más conveniente para emprendimientos que están en una etapa temprana de inicio, porque se sitúan en el problema y no tanto en los usos claves. Porque cuando haces un lienzo Canvas, piensa en el presente, no en el futuro.
sea, ¿qué cosa es lo que tienes en este momento? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuáles son las métricas que deseas medir para saber o para validar si estás en la dirección correcta con tus experimentos? Tus experimentos pueden ser una web, una aplicación, y tienes muchos. Casi todos los días son gratuitos. Alguien podría preguntar, ¿cómo hago para validar en contextos en los que debo mantener el distanciamiento? Les recomiendo que hay una aplicación llamada InVision, se la coloco. InVision prototipa páginas web y también prototipa apps móviles, pero con interacción. O sea, no es una aplicación como otras que son estáticas, que solamente las ves. En este caso es como que interactuaras con una aplicación que ha sido diseñada en códigos. Y lo curioso de InVision, alguien dirá, sí, pero supongo yo que tendría que compartirle eso, sí. InVision te permite compartir el enlace por mensaje de texto. Incluso, lo he probado, de Estados Unidos a Perú. Me parece que conocer un poco InVision no es otra cosa que es un mock-up, ¿no? Para prototipar. Es un mock-up para prototipar aplicaciones. Gratis. No es la única, pero digamos que es una de las más potentes en esos tiempos. Hablamos ya de aplicaciones en el contexto de que se tratarían de que son experimentos, ¿correcto? Entonces lo que buscamos es validar si realmente ese es el canal por donde mi cliente se está moviendo. Un canal digital, si se mueve más por canal web o por móvil. Entonces, estos son los experimentos que debemos hacer para corroborar por dónde nos encuentran o qué red social es donde nuestro cliente normalmente frecuenta, ¿no? Dependiendo también el sexo, ¿no? Muchas chicas que utilizan Pinterest y comparten catálogos, bueno, muchas cosas por Pinterest. Entonces, los varones se mueven por otras redes sociales. Depende mucho, repito, el giro del negocio. Puede que Facebook sea la más popular, ¿no? A pesar que está envejeciendo, pero para los negocios. Pero no dejan de haber otras. Y cada red social tiene un propósito distinto, ¿no? La TikTok puede estar de moda, pero, digamos, tiene un propósito diferente, ¿no? Ustedes pueden vender y cerrar una venta por WhatsApp. Y puede que un segmento conozca su emprendimiento a través de una fotografía que han colocado en Instagram, ¿no? O sea, depende mucho la red social que elijas para lo que tú quieres medir realmente, ¿no? ¿Cuánta gente te visita? Esos son los experimentos. ¿Cuánta gente tiene que visitarte para que realmente valides que ese es el canal correcto para el segmento al cual vas? Por eso siempre piensa en quién va a impactar tu negocio, ¿no? ¿Quién tiene ese problema? Y, y básicamente una herramienta que podrías usar también es el buyer persona, ¿no? Otra herramienta, ¿no? El buyer persona para conocer más allá de la segmentación demográfica, ¿no? El estilo de vida, cómo es esa persona, ¿no? Que es una suerte de representación ficticia de un cliente. Lo escribo en el chat para que de pronto, si no se escuchó bien, puedan tenerlo también ahí, ¿no? Hay una frase con la que yo me quedo finalmente, que son: las oportunidades grandes nacen después de haber elegido las pequeñas. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de emprender y no lanzarse a una piscina sin agua, ¿no? El riesgo siempre va a existir. La idea es que con esta herramienta como el Lean Canvas, ustedes reduzcan la incertidumbre. Y eso solamente lo vamos a lograr desarrollando experimentos que nos permitan, de alguna forma, ir validando nuestras creencias, nuestras hipótesis. Está bien. ¿Alguna Juan otra Carlos, inquietud? sí. Juan Carlos, ¿tiene algunas preguntas? Sí, Jimmy, yo te quería Sí, Eduardo. preguntar. Perdón, Juan Carlos. Está preguntando, a ver. Sí, Eduardo Antón nos dicen, ¿cómo puedo hacer Lean Canvas? Ahora, Eduardo, lo puedes hacer en línea. Hay herramientas como, por ejemplo, Mural o Miro. Miro, claro. ¿Sí? Ayer usamos Miro, por ejemplo. Sumamente es gratuita, Sí. intuitiva.
Si Bien. gustas, Eduardo, yo te dejo mi correo y te puedo facilitar un instructivo. Te dejo mi correo personal y, y en ese instructivo te explica paso a paso, porque está en inglés, Mural está en inglés, Miro también, cómo registrarte, pero es muy intuitivo, repito, ¿ah? E incluso puedes encontrar diversas plantillas, como propuesta de valor, valle de persona, mapa de empatía, y el link Canvas también, el link Canvas. Creo que esa es una pregunta interesante porque nos ayuda también a utilizar algunas herramientas que están ahí, pero que a veces no conocemos. Es más, Eduardo, lo puedes hacer de manera colaborativa, ¿no? Con Miro he trabajado yo en 3, 4 personas haciendo la misma plantilla, ¿no? Como un Drive, como gusten. Igual está mi correo para cualquier inquietud, cualquier duda posterior, suele ocurrir. Espero haberte ayudado, Eduardo. Y Juan Carlos, creo que querías comentar algo. Si no, te iba a preguntar un poquito, como tú mencionaste, el tema de los inversionistas, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del crowdfunding en estos últimos meses, o sea, en el periodo de cuarentena? ¿Ha seguido la evolución? Ah, interesante, interesante. El crowdfunding es algo que estamos persiguiendo hace mucho tiempo, años. En Ujú. realidad, existe un proyecto en el Congreso que todavía esperaba su... O sea, existe la ley, Ujú. eh, hay un decreto de urgencia que se dio en enero de este año que contempla el crowdfunding, pero todavía falta la regulación, el reglamento, tú eres abogado. Reglamento. Sí, Ujú. falta el reglamento. Entonces, en este momento se maneja en el Perú por temas de lavado de activos, crowdfunding solamente como donaciones, Claro, claro. ¿no? Entonces, digamos, diversas casas de estudios tienen una incubadora y bueno, pues alguien hace un pitch eh, y los Ujú. inversores podrían hacer donaciones, ¿no? Em, Claro. digamos que el Perú no tiene todavía un crowdfunding muy desarrollado, ¿no? Como en otras partes. México, por ejemplo, sí tiene un crowdfunding, que son plataformas colectivas. Claro. Ujú. Interesante la pregunta, pero la ley que ya existe, simplemente falta el reglamento, ¿no? Listo para Ojalá que, utilizarse. Claro. sí, 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 para que de pronto esto empiece a ser más efectivo, ¿no? Ujú. Correcto. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Osquitar? Bueno, sí, Jimmy, muchas gracias por tan bonita presentación. Has profundizado bastante en este aspecto del Lean Canvas y cómo se han aplicado en ejemplos como, por ejemplo, Creana u otras empresas de corte que tienen bastante núcleo tecnológico y que en la pandemia han ganado bastante protagonismo. Jimmy Aguirre, ¿cómo ves la perspectiva del uso del Lean Canvas, ya sea en emprendimientos o en profesionales que están siendo independientes por primera vez, a lo largo de la reactivación económica? O sea, tú desde tu posición desde la academia ves que hay un mayor interés, ves que existe alguna tendencia o de repente las consultas han incrementado. ¿Cómo ves la popularidad de esta herramienta o de este campo de estudio relacionado con el emprendimiento, la innovación? Buena pregunta. En realidad, pues, antiguamente se hacían planes de negocios. Y los planes de negocios eran documentos muy extensos, engorrosos, que nadie leía y que tampoco se ajustaban a la realidad, ¿no? Pero estas herramientas, esta plantilla es mucho más sencilla, permite de alguna forma poner posits y si probaste un experimento y no funcionó, lo retiras sin ese sentimiento de culpa de borro, generar una mancha y un borrón, usar liquid paper. Entonces, hay una suerte de insight ahí. Hay mucha gente que a veces no quiere equivocarse, ¿no? Pero son herramientas muy sencillas, súper prácticas, que han cobrado mucha popularidad básicamente, pues, en los centros de incubación, ¿no? Todavía no está del todo en los programas de pregrado, ¿no? Pero digamos que ha entrado con fuerza, ¿no? Cada vez son mayores los, las consultorías en torno a esta herramienta llamada, repito, Lean Canvas, por su simpleza. En realidad no hay que tener un alto coeficiente intelectual para hacer uso del Lean Canvas. Es muy democrática, ¿no? Solamente hay que tener las habilidades. Y emprendedor, todos somos emprendedores.
pero son habilidades que tenemos que ir desarrollando. Y el Lean Canvas nos facilita colocar nuestras presunciones o hipótesis en una sola hoja, para que de un vistazo, como una suerte de mapa mental, yo pueda tener una idea de qué trata, sin tener que demorarme tanto tiempo en reconocer algunos aspectos de lo que antes se llamaba un plan de negocios. Yo confío realmente que esto se va a seguir potenciando. Las principales casas de estudios ya usan esta herramienta, eh, pero el desarrollo es un poco desigual, ¿ah? Desigual y combinado en cada institución respecto al apropiarse de estos recursos que cada vez se vuelven más frecuentes. En todo caso, a lo que vamos es que, como estamos en una etapa temprana, en una etapa de validación, es conveniente hacer uso de estas plantillas. Por lo mismo que vamos probando, vamos retirando nuestras hipótesis iniciales y podemos tener, no un lienzo, podemos tener de un mismo emprendimiento 4, 5, 6 lienzos que evidencian la evolución de nuestro modelo de negocio, ¿no? Yo confío realmente que cada vez esto se empodere más. Sin embargo, debo también agregar que no siempre en muchos lugares vinculados con el emprendimiento, sobre todo incubadoras, no siempre les dan a los emprendedores lo que necesitan los emprendedores. A veces, eh, mucha, muchos cursos permíteme decirlo de esta forma, algunos parecen cursos de manualidades, muchos posits, mucha aplicación, cuando a veces se necesitan también otro tipo de estrategias. Por ejemplo, estrategias de contenido. Eso podría ser un elemento de producto mínimo viable. ¿Con qué estrategia se conecta más mi audiencia en las redes sociales? O sea, ¿qué voy a poner cuando hago un video? ¿Cuál es el objetivo de ese video? Cuando pongo una fotografía, ¿qué es lo que tengo como objetivo? Trabajar un poco el funnel, ¿no? El embudo de conversión. Ahí lo he puesto. Este embudo de conversión para canales digitales es importante, ¿no? O sea, hay gente que me visita, pero hay mucha gente que así como me visita, luego abandona mi página. Entonces, en ese embudo de conversión, ¿qué hice para que me visitaran? Y cómo fui haciendo que la gente se convirtiera en un prospecto ideal y finalmente en un cliente, porque terminó comprando. Pero debo hacer estrategias. Entonces, hay algunas como HubSpots, que es gratis, y también hay otras, como por ejemplo Google Analytics, que ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Ahí está, Vale. colocado. Sí, es conveniente a veces tener a alguien que maneje las métricas, porque si no, todo queda en actos de fe, ¿no? En creencias, pero tenemos que hacerlas que estas realmente, bajo un experimento, repito, cualquier experimento, puede ser un producto que diseñe, eh, pueda yo obtener información del cliente y de esa manera enriquecer o eliminar aquello que no genera valor, ¿no? Sí, tienes Siguen razón. ingresando, wow. Sí. Ahora, Jimmy, ¿qué reto dejarías tú a los participantes? Posiblemente muchos de ellos estén conociendo por primera vez Lean Canvas o ya hayan escuchado de manera teórica y todavía no hayan puesto en práctica en un proyecto real. ¿Qué reto le dejaría o qué recomendaciones de bibliografía de repente o algún ejercicio invocarías para que puedan dar sus primeros pasos? Ah, para aprender un poco el Lean Canvas, yo creo, de manera rápida, porque el libro de Eric Rice y tampoco de Steve Black no es algo que deba devorarse en un solo día, ¿no? Y además ellos mismos lo dicen, esto es casi un manual de instrucciones, ¿no? Que no tiene que ser digerido de golpe, sino conforme van surgiendo sus inquietudes. Yo recomiendo que hagan algo muy simple. Pongan un video de un emprendimiento que los encuentran en YouTube. Por ejemplo, te doy un caso, vean, por ejemplo, un video sobre Algramo. Ahí está. Ok, ahora sí. Vean un video sobre Algramo que tiene una duración de 3 minutos e identifiquen cuál es el problema en función del video que han visto.
¿Cuál es el segmento? Usuario y cliente. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es la ventaja especial? Entonces, yo creo que con esos ejercicios podrían ir practicando el uso de esta herramienta, porque realmente el Lean Canvas requiere dos cosas: tiempo y práctica. Ujú. Es difícil, ¿eh? Pero sí requiere esas dos cosas, Sí. tiempo y práctica. Y a veces muchas personas, por su tema de la inmediatez, quieren que las cosas se hagan ya. Y hacerlas ya sin haber validado, tampoco implica que esto se valide durante 4 meses, ¿no? O sea, en realidad, o sea, yo creo que en 3 semanas ya puedes haber validado bien una hipótesis. Solo una hipótesis. Desarrolla un experimento, una aplicación, desarrolla si quieres no sé, una taza hecha con material reciclado, no sé, pues con hojas de plátano, como en alguna parte del Perú, y fíjate si realmente esa idea que tú tienes de hacer productos en base a consumo responsable, como una taza, que utiliza como insumo los desechos de otra industria, realmente tiene un mercado. Y si tiene un mercado, no solo basta la tasa, ¿no? Sino de pronto el público puede desear algún tipo de diseño especial o personalizado. Y de hecho que una taza con insumos eh, o que utiliza los desechos de esta industria podría resultar, ¿qué te digo?, una ventaja especial, ¿no? Hay mucha gente que comparte esos valores y podría verse entusiasmada por hacer uso ¿no? de adquirir este producto, ¿no? A veces hay productos muy buenos. Lima Orgánica es una página que tiene productos saludables. Ahora, en contextos de pandemia, mucha gente ha incrementado ese consumo. Y, y a veces no basta con que el producto sea bueno, sino que el empaque también lo refleje. Entonces, si tiene un empaque ecorresponsable, ¿no? Ecoinnovador, puede también resultar una ventaja, ¿no? Hay carritos, coches de bebé, que son hechos con 74 botellas de plástico, PET. Entonces, aquel que compra un coche de esta naturaleza, que es flexible y te ahorra espacio eh, y todo lo demás, siente que de pronto los valores que él tiene también los comparte esa misma empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias opciones ahí. En realidad, eh, sin duda alguna, lo que yo sí le voy a pedir como... Cada uno de los puntos que hemos hablado es una charla aparte, ¿ah? Pero sí, para hacer un Lean Canvas también tienes que tener una propuesta de valor, y para una propuesta de valor deberías revisar el libro de Osterwalder, que es Diseñando la propuesta de valor, ¿no? Diseñando la propuesta de valor. Sí. Y ahí aparece el mapa del cliente. Ujú. Sí. Y eso podría ayudar mucho para ver si encaja entre mercado y producto, ¿no? Muy bien. El Ujú. market product fit. Sí, Jimmy, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, si no hay más preguntas en cola del chat, creo que ya se puede ir cerrando el webinar. Juan Carlos, ¿tienes alguna consulta para finalizar? No, yo creo que está todo muy bien, todo claro, Jimmy. Entonces, nada, yo creo que cerramos nomás, Osquitar. Sí, entonces, Jimmy, ya para terminar, palabras finales. Algo que No, tengas. yo voy a las palabras finales es que estoy muy agradecido por ustedes. Yo la verdad que con mucho cariño siempre estoy atento a sus invitaciones. Me parece que en la medida que podamos sensibilizar en estos temas, también apoyamos a emprendimientos con nuevas herramientas. Ujú. Ojalá estas invitaciones sean más seguidas y podamos seguir compartiendo, porque, insisto, cada una de las cosas que hemos dicho merece una conversación aparte, ¿no? Por aquellos que nos han acompañado, gracias por su capacidad de aguante y tolerancia con este servidor, y espero que se hayan llevado algo de utilidad. Excelente. Muy bien, Jimmy.
Bueno, también agradecerte a nombre del Centro de Innovación, sí, por tu participación. Me encanta eso de poder seguir trabajando juntos de manera colaborativa, ¿no? Claro que sí, te tomo la palabra para siguientes invitaciones, para tratar tantos temas que siempre quedan en el tintero, ¿no? Como hemos visto ahora. Siempre bienvenido, Jimmy. También agradecerle a nuestro público que siempre nos acompaña y nos sigue, y animarlo a que esté atento, ¿no? A las siguientes presentaciones. Oscar, ¿qué presentaciones tenemos luego? Sí, el jueves 5 de noviembre tenemos Inteligencia Colaborativa, el Camino a Innovar. Lo va a dictar el conferencista Víctor Front, o Freund. Él Freud. es conocido del ecosistema de innovación y bueno, estamos abiertos a su participación. Es este jueves a las 5 de la tarde. Excelente. Entonces, nada, los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Y ya Sí. nos despedimos. Sí, Jimmy, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Estaremos enviando por correo electrónico a más tardar mañana las grabaciones de la semana y asimismo para invitarles a los webinars de la siguiente semana. Entonces, estamos en contacto. Jimmy, muchas gracias nuevamente. Estamos recibiendo Muchas el gracias a mensaje de usted. José Todo el Gabriel. cariño Muchas y gracias. éxitos. Excelente Gracias, información. un abrazo, Jimmy. No, a Nos la vemos, distancia chao, chao. estamos conciliando. Chao, cuídense. Diana Narváez, gracias Jimmy. Eduardo Antón, muchas gracias a Jimmy y a todos. Muchas gracias a ustedes por estar presentes acá. Seguimos recibiendo. Jimmy Aguirre, muchas gracias. Gracias a todos. Entonces, estamos en contacto. Cuídense bastante y cualquier cosita nos pueden escribir a innovación@miraflores.gov.bi. Listo.